A ver, chicos, activemos las cámaras, por favor. Tengo que darles unas indicaciones y necesito que estén, por favor, en la clase con la cámara encendida. Solo la compañera Salomé está con la cámara y los demás. Sí están encendidas las cámaras, dice. Sí, todos estamos, Lice, buenos días. No sé. No alcancé. Esa botica enviándola si quieres. A ver, chicos, vamos a comenzar, ¿sí? Como primera indicación, ustedes, no sé si la Lisa Moni ya les explicó acerca del regreso a las clases presenciales. Nosotros regresamos a partir del 10 de febrero a las clases presenciales, que con ustedes volveríamos el día 11, que sería el día jueves, porque 10 cae miércoles y tenemos, desde ese día se empieza lo que es el inicio de clases. Hay que respetar, como se ha venido respetando los horarios. Ustedes recibirían clases de manera presencial los días martes y jueves. ¿Qué más? Otras indicaciones también que tengo que darles. Revisar la plataforma, está colocada una actividad que tienen que realizar de trabajo en grupo, ¿sí? Así como hemos venido realizando el anterior trabajo de exposiciones, realizando el respectivo informe y pues obviamente defendiendo su parte con respecto a la exposición y al tema. Son 5 temas, 5 grupos, si hay 4 grupos, los 4 grupos cogen los temas que están respectivamente organizados, ¿sí? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, los temas correspondientes de cada grupo. Subir los informes y con respecto a la prueba que teníamos el día de hoy, ¿sí? La prueba, por favor, la van a dar de manera virtual, ¿sí? Está solo subida a la plataforma para que ustedes la den la prueba desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Tienen 15 minutos para dar la prueba, es solo de terminología, como les dije igual. Tienen 15 minutos, la prueba es de manera secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que ustedes tienen que ir respondiendo y no pueden retroceder ni regresar para responder. Responden y pasan. Si ustedes desean regresar, ya no se puede, ¿sí? ¿Qué más? Eso, la prueba tiene duración de 15 minutos, son 13 preguntas o 13 abreviaturas de poner su significado y nada más. Esas son las indicaciones por el día de hoy. Vamos a comenzar la clase, chicos. Voy a presentar las diapositivas. Denme un segundito nada más. Disculpe, Alicia, ¿de qué hora dijo hasta qué hora que iba a estar? La prueba va a estar habilitada desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El día de hoy, solo por el día de hoy, ¿no? Ya. Vamos a ver la clase del día de hoy. El día de hoy la clase corresponde a afecciones musculares y fracturas. ¿Qué son las afecciones musculares? Las enfermedades musculares son un grupo de diagnósticos de tipo hereditario que con el tiempo logran debilitar y dañar por completo los músculos en el organismo. Estas debilidades se deben a la falta de proteínas como lactina y miosina necesarias para el correcto funcionamiento en el organismo. La ausencia o la producción adicional de proteína puede causar lo que son los problemas con actividades como el caminar, la deglución o incluso la coordinación muscular. Estas afecciones musculares más afectan en los adultos mayores o en las personas que realizan demasiado deporte. Tenemos que las afecciones musculares se dividen de acuerdo al movimiento, características del tejido muscular, funciones del músculo y tipos de músculo. El movimiento, la contracción y relajación muscular.
Las características del músculo son excitabilidad, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. Con respecto a la excitabilidad, nos dice que es la capacidad para recibir y responder a los diferentes estímulos. Con la contractibilidad, capacidad de acortarse o contraerse cuando se recibe un estímulo, ¿sí? La excitabilidad, nos pinchamos, ¿qué hacemos? Respondemos al estímulo. Y la contractibilidad, el retirar, ¿no es cierto? El contraer. La extensibilidad, capacidad para extender o relajarse, ¿no es cierto? Cuando ustedes realizan los movimientos, realizando ejercicios, ¿sí? La elasticidad es la capacidad para recuperar su forma original. Ahora tenemos las funciones del músculo. Las funciones del músculo es el movimiento, postura y producción de calor, y los tipos de músculo estriado, cardíaco y liso. Con respecto al estriado, es cuando tiene estrías y es voluntario. ¿Qué nos quiere decir aquí? Por ejemplo, cuando ustedes quieren realizar los movimientos, dan su orden al cerebro, dicen, quiero mover la mano izquierda, la mueven, quiero mover la mano derecha o el brazo derecho, lo mueven. Ya es cuando nosotros damos el orden a la parte de nosotros poder realizar los movimientos voluntariamente. Ahora, con respecto al cardíaco, nos dice que tiene estrías y es involuntario. ¿Qué nos quiere decir aquí? Todos los, por ejemplo, el corazón, ¿sí? Porque el corazón, obviamente, nosotros no le damos la orden, sino simplemente por sí solo realiza sus movimientos o sus latidos. Y con respecto al liso, igual que no tiene estrías y es involuntario, por ejemplo, aquí tenemos el estómago que realiza sus peristaltismos o movimientos, ¿no es cierto?, para deglutir los alimentos. Aquí tenemos el estriado, el liso y el mixto, que igualmente ya dijimos anteriormente. El estriado es el encargado de los actos voluntarios ordenados por el cerebro, conjuntamente con los tendones, manteniendo unidos al esqueleto. El liso, encargado de los movimientos involuntarios, y son lentos e integrales, se integran en el sistema, en el tejido visceral. Y el cardíaco es involuntario y sigue funciones de forma constante y permanente. ¿Qué puede causar una lesión muscular? Puede causar el desequilibrio de la estática del individuo, que son malformaciones adquiridas o congénitas del aparato locomotor, como puede ser el pie plano, tobillos o rodillas, ¿sí? O disimetría de los miembros inferiores. Estados patológicos del músculo tenemos debido a las enfermedades infecciosas, endocrinas, metabólicas o degenerativas, aunque más frecuentes son los trastornos hidroeléctricos como la deshidratación del agua y las sales minerales. ¿A qué músculo suele afectar? Los grupos musculares más afectados son los propios de la actividad deportiva practicada en el caso del fútbol, por ejemplo, los músculos cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y solos. ¿Qué tipos de lesiones musculares existen? Tenemos la contracción muscular, el calambre muscular, la distensión muscular, rotura de fibras y rotura muscular. Con respecto a la contusión muscular, nos dice que consiste en un golpe al músculo, el cual lo presiona con violencia contra el hueso que lo recubre. Eso va a producir dolor o contracción muscular. Se golpea el músculo con el hueso, contracción, ¿sí? Calambre muscular es una contracción involuntaria, por lo general es dolorosa, que se puede producir en un músculo o varios que surgen como consecuencia de haberse sometido a esfuerzos físicos, a un sobreesfuerzo, ¿sí? Todos hemos tenido calambres, hemos estado corriendo, nos coge un calambre, o por ejemplo estamos durmiendo, si realizamos ejercicio sobreesfuerzo durante el día, nos va a producir un calambre. Ahora la distensión muscular, estiraremos, es el estiramiento muscular por encima de sus límites, ¿no es cierto? Que incluso puede haber un desgarre, ¿sí? Las roturas de fibras es cuando varias fibras de un músculo se rompen produciendo hemorragias, y la rotura muscular es igual que la anterior, pero involucra una gran cantidad de fibras musculares en todo el músculo, no solo una fibra, sino algunas. ¿Cómo diagnosticar una lesión muscular? Principalmente el diagnóstico se lleva a cabo a partir de una exploración física, ¿sí? Y viendo la lesión por parte del médico. Tenemos diferentes tipos para diagnosticar una lesión muscular, como la radiografía, electromiografía y artrocentesis. La radiografía es la que cuando nosotros tenemos un golpe, lo primero que dice el médico es realizar una radiografía para ver si está afectado músculo, hueso. Entonces, es una técnica diagnóstica radiológica que de forma digital en una base de datos.
Y la electromiografía es la técnica de registro gráfico de la actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos. Colocamos un aparato y va a ir en la máquina, en la computadora, graficando los movimientos que realizan nuestros músculos. Y la artrocentesis es introducir una aguja en la articulación y el líquido es drenado. El líquido igual a demasiado líquido puede producir dolor en el paciente, entonces es por eso que se realiza la artrocentesis. ¿Cuál es el tratamiento para una lesión muscular? Inmediatamente después de la lesión debemos aplicar frío local durante 48 a 78 horas. Pasado este tiempo podemos empezar a aplicar el calor local. Tenemos la cirugía igualmente en el caso de rotura muscular completa o en heridas musculares con inclusión de cuerpos extraños. Aparte de eso, tenemos los medicamentos como inflamatorios, la terapia física, la estimulación eléctrica, que mediante eso vamos a enviar ondas o cargas eléctricas para que el músculo se reactive, y los masajes terapéuticos. Los tipos de afecciones musculares que tenemos la ciática, que afecta a la tortícolis, la enfermedad de Paget, que afecta a la tendinitis o lupus, y la fibromigalia, que afecta al síndrome de túnel carpiano o artritis reumatoidea, y la gota, que afecta a la artritis, a la hernia inguinal y la lumbalgia, ¿sí? La tortícolis, que pues es la más común, que a veces por el estrés nos duele el cuello, no podemos girar la cabeza, no sentimos un dolor. Ahora tenemos la distrofia de Duchenne. Esta es la más común en los niños, principalmente en los varones. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad para caminar, pérdida de reflejos, adelgazamiento del hueso, deterioro mental leve, problemas de deglución, debilidad del pulmón y del corazón y dificultad para caminar. ¿Por qué? Porque se forma una masa, esa masa se forma en los miembros inferiores y es no que el hueso se ensancha, porque el hueso se debilita, lo que sí existe es un ensanchamiento o un grosor de la parte o lo que corresponde al músculo. Tenemos la congénita, que a menudo de los síntomas se reflejan entre el nacimiento y la edad de 2 años. En esta etapa, los padres comenzarán a notar que las funciones motoras y el control muscular no están desarrollándose como deberían. Por ejemplo, todos cuando ya son bebés ya empiezan a tener la estabilidad, el movimiento, de acuerdo a pasa el tiempo, a sentarse, pero en esto se va viendo que existe la flacidez del cuerpo en total, como pueden ver en la imagen. Distrofia muscular de Becker es un poco más leve que las anteriores. Esta comúnmente afecta más a los varones y se produce principalmente en los brazos y piernas. Los síntomas aparecen entre los 10 y 13 años y entre los 10 y 30 años, y otros síntomas incluyen como caídas frecuentes, problemas para levantarse del piso y calambres. ¿Por qué problemas para levantarse del piso y caídas frecuentes? Porque no tienen la masa muscular adecuada para mantenerlos estables. Entonces ustedes ven el adelgazamiento, sin masa muscular, solo el huesito, y obviamente nosotros nos podemos mantener de pie o tener un equilibrio normalmente porque tenemos la masa muscular que deberíamos de tener. La poliomielitis es una enfermedad producida por el virus del poliovirus, que se transmite desde una persona infectada a una persona sana por medio de secreciones respiratorias o por vía orofecal. El virus afecta al sistema nervioso, destruyendo las células motoras de este, lo que impide que los impulsos nerviosos que mueven los músculos lleguen a estos, produciendo una atrofia muscular y parálisis aguda flácida. Miren, aquí el niño está flácido, no puede mantenerse de pie, no tiene el equilibrio ni tampoco la postura adecuada para poder realizar las actividades. Miren, aquí hay flacidez en la espalda, para caminar necesita ayuda, apoyo, y se presenta desde los 4 a los 15 años de edad. Ahora tenemos un problema muy común en el personal de salud, que es la lumbalgia, ¿sí? La lumbalgia es el dolor localizado entre la última costilla y la parte inferior del glúteo. Afecta a los 2/3 de la población porque es la que mayormente produce lumbalgia a lo largo de su vida. Personal de salud por realizar movimientos bruscos, las personas que realizan carga demasiado pesada. Tenemos que la lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral.
¿Cuál es la clasificación? Aguda, subaguda y crónica. La aguda es la aparición luego de los 6 meses de no tener dolor y la duración es menor a 6 semanas. La subaguda, la duración entre 6 semanas y 3 meses y la crónica más de 3 meses de duración y con exacerbaciones episódicas dentro de los 6 meses. Aquí tenemos los factores de riesgo que pueden producir la lumbalgia. Por ejemplo, primeramente la postura para dormir. No tenemos que dormir o la cabeza levantada, el cuerpo abajo, la cadera, los pies, sino en una forma recta, teniendo una elevación de la cabecera igual pequeña y los pies levantados para evitar lesiones en la espalda. Igualmente, para alcanzar un objeto, si somos de tamaño corto, somos pequeños, tenemos que colocar una gradilla para poder bajar el objeto. Para sentarnos, ustedes ya saben, aplicarse o colocarse lo que es la espalda arrimada al espaldar de la silla, igualmente al usar la computadora. La lumbalgia, ¿cuáles son los síntomas comunes? Dolores fuertes o sordos en la espalda, espasmos musculares y área localizada que es dolorosa en la palpación. ¿Cuándo debemos de acudir al médico? Cuando hay presencia de fiebre y escalofríos, pérdida de peso, piernas débiles, incontinencia intestinal y dolores abdominales fuertes y continuos. La lumbalgia es la primera causa de incapacidad que se presenta en personas menores de 45 años. El dolor se presenta en la parte inferior de la espalda al levantar algo pesado después de realizar movimientos repentinos. Ahora vamos a ver el sistema esquelético y gracias a esta parte del sistema esquelético nosotros vamos a ver las diferentes tipos de fracturas y qué actuar y qué realizar con cada una de ellas. Tenemos que el esqueleto es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano una firme estructura, como la locomoción y la protección de los diferentes órganos, ¿sí? A excepción del hueso hioides que se haya separado del esqueleto, todos los huesos están articulados entre sí y unidos por ligamentos, tendones, músculos y cartílago. Aquí tenemos el sistema óseo, que ustedes también ya conocen, que vieron en morfofisiología, el cráneo, las costillas, miembros superiores, columna vertebral, ¿sí? Tenemos igualmente los huesos largos, cortos, planos, irregulares, regulares, sesamoideos, y pues aquí tenemos lo que nos interesa del tema del día de hoy, las fracturas, ¿sí? Tenemos fracturas abiertas, cerradas y los diferentes tipos de fracturas. Tenemos fractura desplazada, no desplazada, como ven en la imagen, tórica, tallo verde, lineal, simple, abierta, que es cuando ya compromete la piel, cerrada, pues cuando está por dentro y no compromete la piel, ni el músculo, ni nada, sino simplemente el hueso, segmentada y con minuta, que es como cuando ustedes rompen un vidrio, se hace pedacitos pequeñitos. Aquí tenemos los trozos de la fractura, que es transversa, igual en las radiografías nosotros vamos a determinar qué tipo de fractura es, transversa, a la de mariposa, oblicua, impactada, ¿sí? Con minuta, na parcelar, na segmentaria y en tallo verde. Entonces, de acuerdo a lo que vayamos observando, la transversa es de esta forma, así, a la de mariposa es así, oblicua. Entonces, todo esto vamos a ir viendo de acuerdo a la radiografía que realicemos al paciente. Tenemos los tipos de fracturas cerradas y abiertas, como ya les expliqué anteriormente, cerradas cuando no existe comunicación del hueso con el exterior del cuerpo y las abiertas cuando hay comunicación entre el cuerpo y el exterior, así como podemos ver en la imagen. ¿Qué es una fractura ósea? Es un cambio en la forma normal del hueso como consecuencia de la aplicación sobre el mismo de una fuerza superior a la que ésta pueda resistir. ¿Qué causa una fractura o la rotura en el hueso? Las causas para que un hueso se rompa pueden ser muy variadas. Por ejemplo, un traumatismo directo, indirecto, patológico o por fatiga o estrés. El directo es cuando ustedes, por ejemplo, se dan un martillazo, se golpean los dedos. ¿Qué va a pasar? Se va a fracturar los dedos porque ustedes hicieron la fricción directamente. El traumatismo indirecto es que, por ejemplo, al caer el individuo apoya la mano, pero se fractura el hombro. El peso, ¿qué hace? Que eso se irradie y se fracture el hombro. La fractura patológica, pacientes con cáncer óseo que se ven en su estructura cómo se va debilitando. También va a producirse las fracturas porque los huesos ya son débiles de pacientes que presentan cáncer a sus huesos. Fractura por fatiga o estrés, por ejemplo, los corredores, los atletas, al realizar esta actividad también pueden presentar este tipo de fracturas.
Tenemos tipos de fracturas en función a la violencia de la fuerza que genera. Fracturas de alta energía, por ejemplo, los accidentes de tránsito, y de baja energía, fracturas de cadera por osteoporosis. De alta energía, cuando es de manera inédita, se accidenta, hace una alta fricción, ¿no es cierto? Y se va a producir la fractura. Y de baja energía, pues ya con el pasar del tiempo, por situaciones de desgaste del hueso, se va a producir lo que es la fractura de cadera, que es más común en los adultos mayores, ¿sí? Tenemos el tratamiento de una fractura a seguir, primeramente inmovilizar al paciente. En el caso de que sea un esguince o una fractura leve, tenemos que colocar yeso o inmovilizarlo. Cuando la fractura ya es comminuta o así como pedacitos pequeñitos, tenemos que utilizar los tutores realizando una cirugía para colocar estos que ven aquí, así estos implementos se denominan tutores, que estos van a introducir o a ingresar a la parte interna para ir segmentando o se podría decir volviendo a unir los pedacitos del hueso del paciente. Y pues obviamente la colocación de prótesis, igualmente la inmovilización, ¿sí? Y la cirugía y en casos extremos pues la amputación del miembro superior e inferior de acuerdo a lo que sea necesario. Por ejemplo, si el paciente sufre un accidente de tránsito y viene la pierna ya más, se podría decir, solo lo que le sostiene es una parte del músculo, pero el hueso y todo ya está ya completamente destrozado, entonces tendríamos que amputar porque ya no se puede volver a unir. Eso es con respecto a fracturas. Como ya conocen, tenemos los problemas que puede ser por daños de músculos, daños de fracturas. Lo recomendable es realizar las radiografías, ¿no es cierto?, al paciente, valorar haciendo un examen físico para ver si tiene una lesión tanto en su músculo o una fractura. Ya conocen los tipos de fractura, cuáles son abiertas, cerradas, cuáles se consideran como en ala de mariposa, en oblicua, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de fracturas que existen. Entonces, todo eso ustedes ya viendo la radiografía ya dicen, esta fractura es oblicua, esta es fractura simple, fractura desplazada. Entonces, de acuerdo a lo que vimos. Ahora vamos a la siguiente parte, que son las quemaduras. Primeramente, vamos a ver una introducción de quemaduras. Tenemos que las quemaduras es la lesión producida por agentes físicos o químicos que producen desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. La característica que diferencia la quemadura de otras lesiones de la piel es la rápida destrucción del tejido cutáneo y la pérdida importante de líquidos que se pueda producir. Tenemos los agentes físicos y los agentes químicos que pueden producir una quemadura. Con respecto a los agentes físicos, tenemos el calor, que es por sólido, líquido o la llama. Por ejemplo, en el sólido es el contacto directo con una fuente de calor profunda y de poca extensión. El líquido tenemos las escaldaduras, líquido inflamable como el petróleo, el alcohol o la gasolina, y si se presenta una quemadura por este tipo de componentes, no debemos de aplicar agua ni fría ni caliente. Y la llama, pues el agente implicado es el fuego. Por medio del frío, producidas por la hipotermia. Si ustedes saben que igualmente la hipotermia puede producir una quemadura, no porque es frío no se produce quemadura, ni todo lo que sea llama o fuego produce quemadura, sino también el frío puede producir la quemadura en el paciente. Con respecto a la electricidad, tenemos atmosférica, industrial y terapéutica. Atmosférica, la presencia de un rayo, ¿no es cierto? Cuando existen las tormentas de lluvia, el rayo le cae al paciente, que va a producir una parada respiratoria y muerte inmediata del paciente, porque incluso la quemadura no puede ser visible, pero por dentro los órganos internos están carbonizados. Entonces, por eso se produce lo que es la muerte inmediata del paciente si recibiera un rayo. Industrial, conducción eléctrica y terapéuticas desfibrilaciones. Tenemos las radiaciones como los rayos solares o rayos ionizantes como RX, radioterapias, energía nuclear. Ahora, los agentes químicos, tenemos ácidos como ácido clorhídrico, ácido acético y alcalis o bases como amoníaco y el jabón. Tenemos la clasificación de las fracturas de acuerdo a su profundidad, a su extensión, localización y gravedad. De acuerdo a su profundidad, primer grado, segundo grado, tercer grado y en casos ya extremos, cuarto grado.
la extensión en adultos y en niños y la localización y gravedad. La profundidad vamos a evaluar de acuerdo al tipo de quemadura que presente el paciente, ¿sí? Debemos de evaluar la parte inicial de la profundidad de la quemadura, ya que en la primera instancia es difícil por el carácter dinámico que presentan las primeras 48 a 72 horas. La quemadura de primer grado va a dañar lo que es la epidermis de la piel, la de segundo grado la dermis y la de tercer grado la hipodermis y la de cuarto huesos, músculo y absolutamente todo. Tenemos la de primer grado, la afectación, que es la epidermis, como ya dijimos anteriormente. La apariencia es la presencia de eritemas, ¿sí? O una leve inflamación. El dolor, pues, es intenso, además viene acompañado de picor y la curación es espontánea entre 4 a 5 días sin dejar secuelas. Aquí tenemos una quemadura de primer grado, como pueden ver en la imagen. Cuando ustedes se van a la playa, se queman, obviamente la zona que está quemada se vuelve roja con eritema, ¿no es cierto? Y va a producir dolor y picazón. De segundo grado superficial tenemos la afectación que afecta la dermis superficial y si se conservan folículos pilosos y glándulas sebáceas y si se infectan aumentan en profundidad. Si nosotros no tratamos esta quemadura adecuadamente, realizando una curación adecuada, vamos a infectar la fractura. ¿Cuál es la apariencia? Presencia de flictenas o ampollas y son el resultado del edema subyacente. Y si se retiran estas flictenas, puede existir un rocío hemorrágico. Nosotros cuando veamos un paciente que llegue con una quemadura de segundo grado donde presente flictenas o ampollas, tenemos que drenar esos flictenas o ampollas. ¿Sí? ¿Cómo nosotros drenamos? Utilizando un campo estéril, lavándonos las manos, guantes estériles, gasas estériles, solución salina para limpiar y obviamente colocar después de esto sulfadiazina de plata, cubrir y envolver. Y decirle al paciente que tiene que realizarse la curación por lo menos una vez por día, ¿sí? Hasta que cicatrice y se regenere. Tenemos igualmente el dolor que es muy dolorosa y la curación es de 15 a 20 días si es que no se contaminan o si es que no se infecta. Es por eso la necesidad de realizar este tipo de curación en un campo estéril. Segundo grado, tenemos la afectación, que es la dermis profunda, que se afectan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. La apariencia es pálida y moteada, el dolor es poco y en algunas áreas incluso se anestesia el dolor, ya no les duele mucho. La curación es más de 35 días y si ha pasado todo este tiempo de realizar curación diaria, ¿no es cierto? Colocación de sulfadiazina, cubrir, realizar curación diaria, no cicatriza, habría que recurrir a una cirugía por riesgo de aparición de cicatrización hipertrófica o queloidea. ¿Qué son los queloides? El tejido muerto. El grado aquí podemos ver de segundo grado, miren aquí está la presencia de flictenas o ampollas, que esta es la que les digo que tenemos que reventar, o si no el paciente no se va a curar. Sí, reventamos y curamos diariamente, fuerte, duro, limpiando bien la quemadura. El de tercer grado, la afectación en su totalidad del espesor de la piel e incluso a las estructuras subyacentes. Y la apariencia es la presencia de escaras y el dolor pues se vuelven ya indoloras por la destrucción completa de las terminaciones nerviosas. La curación por sí misma no tiene capacidad de regeneración y requiere la cirugía precoz que puede haber incluso la pérdida del miembro por la quemadura. Aquí podemos ver una quemadura de tercer grado, como ven en la imagen, ya existe un daño ya en la parte de los nervios, ya no va a sentir dolor, simplemente el malestar de estar así, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos ya tenemos que entrar a quirófano, si se puede hacer una limpieza o en casos extremos ya amputar, ¿sí? Aquí tenemos la extensión según el grado de quemaduras. Todo nuestro cuerpo es 100%, pero cada parte determina un porcentaje. Por ejemplo, la cabeza y cuello determinan el 9%, 4.5 y 4.5. El tórax el 9%, ¿sí? Y anterior igualmente 4.5, 4.5, el abdomen igual el 9, la espalda superior, espalda inferior 9, cada miembro superior 9. Por ejemplo, si los dos están quemados, 18. Y cada miembro inferior el 18, que cada uno es 18, en total de los dos son 36, y los genitales el 1%, que sumando todo esto nos da el 100%, ¿sí? Entonces, si el paciente llega quemado cabeza,
cuello y tórax, ¿cuánto estará? El 18% de su cuerpo quemado, ¿sí? Las complicaciones, presencia de shock, sobreinfecciones, igualmente pulmonares, gastrointestinales, presencia de vómitos, hemorragias digestivas, cuando la quemadura es interna, y el tratamiento local. Para el primer grado, tenemos la aplicación de frío local, los corticoides y la crema hidratante. En el segundo grado, el lavado estéril, retiración de flictemas, retiración de flictenas o las ampollas, sí, que en un campo estéril, colocación de sulfadiazina de plata, colocar lo que es un apósito y cubrir y realizar lo que es la limpieza diaria. De tercer grado, lavado estéril, valorar la escarotomía de acuerdo al grado de fractura, si está afectado hueso y todo eso, y según eso realizar la curación o hacer una limpieza quirúrgica, y después de esto pues ya vendría, en el caso extremo de afectar hueso o músculo, la amputación. Ahora vamos a recordar un tema que igual vimos con ustedes, que son los vendajes. Primeramente, tenemos que los vendajes son un procedimiento técnico consistente en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por diversos motivos. Actualmente su uso más frecuente es para cubrir lesiones cutáneas e inmovilizar lesiones osteoarticulares. Por ejemplo, es utilizada para el tratamiento de heridas, para la presencia de hemorragias, esguinces, luxaciones y fracturas. Los objetivos de los vendajes: calmar el dolor, promover el bienestar físico del paciente, conservar una buena posición corporal, asegurarse que la venda cumpla su objetivo de sostener e inmovilizar, impedir el contacto entre dos zonas dérmicas y proteger las prominencias óseas para impedir la estasis venosa. La venda, como ustedes ya saben, está compuesto por el cuerpo, cara interna, cara externa, y el cabo inicial y el cabo final. Con respecto al cabo inicial, ustedes igualmente saben que podemos manipular solo el cuerpo rollo, menos la cara interna de la venda, para ir vendando al paciente. No soltamos toda la venda, sino vamos vendando y vamos zafando. Los vendajes, la clasificación, tipos de vendajes, aplicaciones y formas de vendajes. Con respecto a los tipos de vendajes, tenemos vendaje blando contentivo, vendaje compresivo, rígido, suspensorio y protectivo. De acuerdo a las aplicaciones, limitar el movimiento de la zona afectada, fijar los apósitos o medicamentos tópicos, fijar férulas impidiendo su desplazamiento. Si el paciente se fractura el dedo, colocamos una férula y vendamos. Facilitar el sostén de alguna parte del cuerpo, comprimir una parte del cuerpo, favorecer el retorno de la circulación venosa de las extremidades y moldear las zonas del cuerpo, especialmente en muñones de amputación. Y las formas de vendaje: vendaje circular, espiral, en 8 y recurrente. Los principios generales para la aplicación del vendaje: la parte que se va a vendar se debe colocar en una posición cómoda tanto para el paciente como para el personal de salud que va a realizar el procedimiento. Debemos de elegir un tipo seguro y sencillo de vendaje, el que más convenga al caso de las circunstancias y la región a vendar. Ustedes igual saben que existen algunos tipos de vendas, de gasa, de yeso y elástica. Igualmente numeraciones de 4, de 6, de 8, sí, de acuerdo a la necesidad o al lugar que vayamos a vendar. El cabo inicial debe de fijarse con unas 2 o 3 vueltas circulares, lo que dará comienzo al vendaje. El vendaje debe de iniciarse desde la parte distal hasta la parte proximal de nuestro cuerpo. Revisar los dedos de las manos, de los pies, si vendamos miembros superiores e inferiores, para ver la circulación de la sangre. Si se tornan azulados, ¿no es cierto?, se vuelven fríos, es que quiere decir que existe una pérdida de sensibilidad. Preguntar al paciente si el vendaje no lo comprime mucho. Ahora tenemos las principales formas de aplicar un vendaje. El vendaje circular, que se realiza envolviendo un segmento a manera de anillo. Esto nos sirve para aplicar una gasa, ¿no es cierto? Si hacemos una curación, colocamos la gasa y solo esa parte vamos a vendar de manera circular. No tampoco debemos de dejar muy voluminoso, sino unas 2 o 3 vueltas y suficiente como para sostener nada más el apósito. El vendaje en espiral: se emplea una venda elástica o semielástica porque se puede adaptar a la zona que se va a vendar. Sí, el método, pues ustedes ya saben, realizando movimientos circulares y en forma espiralmente cubriendo la zona. Vendaje en 8, esta técnica se aplica para las articulaciones como tobillos, rodilla, codo. Es útil para sujetar los apósitos e inmovilizar, para nosotros poder movilizar el brazo, ¿no es cierto?, por la unión del codo, de la pierna.
El vendaje recurrente, que se aplica especialmente en los dedos, en la cabeza, en los muñones, que para la cabeza necesitábamos 2 vendas, uno para ir formando, cubriendo la parte interna y otro para ir cubriendo la parte de afuera o alrededor. Tenemos el vendaje de muñeca, que este puede realizarse de forma circular y si se trata simplemente de sostener un apósito, se debe de dejar igualmente libre los dedos para que el paciente pueda realizar los movimientos de su mano. El vendaje de cabestrillo, que existe el casero o el convencional, el comúnmente que encontramos en un centro ortopédico, que es para inmovilizar el brazo colocando detrás del cuello. ¿Sí? Bien, vendaje de miembro inferior, el vendaje del muslo, que este vendaje se realiza en espiral con inversos aplicados sobre el músculo para el antebrazo y el brazo. Las normas generales de realizar los vendajes, primeramente, ya saben muy bien, lavado de manos antes y después del procedimiento, proteger las prominencias óseas antes de vendarlas, si tenemos una herida, cubrir primero con apósito y luego vendar, utilizar la venda más adecuada para los fines del vendaje, de acuerdo a lo que vayamos a vendar, miembros superiores, inferiores, cabeza, de acuerdo a eso veremos el tipo de vendaje. Iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda en una mano y el extremo inicial con la otra y vendar de manera uniforme, cubriendo los 2/3 del ancho de la vuelta anterior. Y en caso de colocar un apósito, cubrirlo prolongadamente al vendaje unos centímetros más al extremo. Dejar el extremo distal para ver la vascularización, movilidad y sensibilidad. Fijar el vendaje con esparadrapo, con esas pinzas que vienen igualmente en la venda. Revisar el vendaje y buscar signos de alteración de la circulación. Y obviamente registrar en la hoja de enfermería la fecha, hora, tipo de vendaje que realizamos. Condiciones que debe reunir un buen vendaje: no producir dolor, debe de ser firme, no debe de ser muy voluminoso, no debe de ser colocado sobre piel lesionada, los miembros deben de quedarse las extremidades hacia afuera para ayudar a la circulación y no dificultarla a través de esta. Y si el vendaje es una extremidad, si lo fuera posible, dejarlos, como ya dijimos anteriormente, los dedos descubiertos para poder comprobar una una extensa presión de si los dedos se ponen fríos, azulados, ¿sí? Y ahora vamos a otra parte importante, el pie diabético. El pie diabético tiene que ver con curación, con vendajes y todo esto. Primeramente tenemos que conocer qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, de azúcar de sangre son muy altos. Ustedes han visto a los pacientes diabéticos que se inyectan insulina diariamente, que toman medicación porque los niveles de azúcar en sangre son demasiado altos. El pie diabético aparece cuando existen niveles extremos de azúcar en la sangre y obviamente se presenta en los pacientes diabéticos. Los síntomas: dolor, pérdida de sensibilidad, hinchazón, sensación de hormigueo, quemazón y la pérdida de sensibilidad. ¿Por qué se denomina pie diabético? ¿Por qué se produce más el pie diabético en pacientes que presentan esta enfermedad? Porque obviamente nosotros, al poner todo nuestro peso en los pies, incluso personas sanas, se nos hacen ampollas. Imagínense en un paciente diabético donde ellos tienen difícil circulación, cicatrización por la situación de los niveles de azúcar en sangre. Entonces, el grado de pie diabético tenemos desde el grado 0 al grado 5. El grado 0 es el pie en riesgo. Paciente diabético posible a tener pie diabético porque camina, por tantas circunstancias. Grado 1, la presencia de úlcera superficial que afecta al tejido celular subcutáneo. Grado 2 es la úlcera profunda que afecta al tendón y cápsula sin osteomielitis. Grado 3, que es la úlcera profunda que afecta al hueso. ¿Sí ven? Grado 4 es la gangrena, ya en este caso en el cual se tiene que amputar los 3 dedos, y grado 5 que es la gangrena a nivel generalizado del pie. ¿Cuáles son las consecuencias? Existe un elevado riesgo de infección, aparición de ulceraciones, llagas en los pies, mala circulación, neuropatía e incluso de un proceso gangrenoso que requiere la amputación del pie. ¿Cuáles son los cuidados? Jamás andar en descalzos, lavar sus pies todos los días, secarlos, colocación de crema hidratante, cortar las uñas del pie en manera recta para evitar la presencia de malformaciones y no dejar que sus pies se enfríen y no fumar. Con respecto a la alimentación, 0 azúcar, 0 sal y viene reduciéndose de acuerdo al consumo moderado de aceites y grasas. En el tercer grado vamos a los lácteos, leguminosas,
en el segundo grado frutas y legumbres y en el primer grado todo lo integral. ¿Qué debemos de hacer para cuidar esta herida? Primeramente, lavado de manos, ¿sí? Lavar adecuadamente la herida con agua y jabón, realizar un buen secado en la zona con gasas de algodón estéril, tapar y proteger la herida con una gasa y cubrirla con un apósito. Igualmente, acudir al centro de salud para un seguimiento del tratamiento y controlar diariamente sus niveles de azúcar en la sangre. Limpiar la herida diariamente y también el cambio de los apósitos. Eso es, chicos. No sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a la clase. ¿Todo está claro? Dicen que era el rocio hemorrágico. ¿El qué? El rocio hemorrágico ¿Dónde estaba eso? en las quemaduras, A ver, creo. ¿en qué parte más o menos no te acuerdas? En las quemaduras de segundo grado, decía. A ver, apariencias, afectación, curación. No le encuentro esa parte para más o menos ver qué, ¿cómo me dijiste? ¿El? Rocio hemorrágico. ¿Dónde está eso? No lo encuentro. Ahí dice que se retiran las flictenas. Los flictenas o las ampollas. Ya, cuando tú retiras las flictenas o las ampollas, sí, se produce lo que es, ¿cómo te podría decir? La presencia de ese líquido, ¿sí? Eso es el rocio hemorrágico, o sea, se produce como un derrame de ese líquido, ¿ya? Cuando tú revientas, se va a derramar ese líquido y obviamente eso va a seguir por más de que, por ejemplo, ya realices ¿cómo es? El retiro de esos flictenas, con el pasar del tiempo va a seguir eliminando todavía ese líquido hasta realizarse completamente la cicatrización. Eso quiere decir. Listen, ¿y cómo les quitan las ampollas? O cómo les... Como cuando te revientas una espinilla. Así Se les mismo. quema, Se drena, se aplasta y se drena. Por eso es súper doloroso. Y hay que Porque explicarle al algunas ahí en paciente. la casa que... Lice, pero una vez a mí me habían dicho que no hay que reventar las flutenas porque puede ser causa de una posible infección. No, verás, cuando el paciente se queme, obviamente tú en un domicilio no puedes realizar esto. ¿Por qué? Porque se infecta, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer es ir a una casa hospitalaria, ¿sí? Porque yo he tenido pacientes con quemaduras. Entonces, lo que yo he hecho, lavarme las manos, colocarme guantes estériles, sacar un equipo de curación estéril y empiezo lo que es como se podría decir, con la pinza y con la gasa a presionar. Y ustedes apenas presionen, ya se va reventando el flicten. Entonces, cuando ya esté reventado, seguir curando y presionando fuerte y duro. Entonces, no es que no tienes que reventarlo, sí, pero en el domicilio. Porque si, por ejemplo, tú te quemas y tu mamá te revienta, se infecta. Entonces, siempre hay que tener las medidas de seguridad y de precaución para evitar esto. Ah, ya. O sea, primero reviento flictenas y luego procedo a hacer la limpieza. Exactamente. Tú ya le vas limpiando en el flictena mismo y se va reventando y se va drenando. Entonces vas reventando, vas drenando y al finalizar, cuando ya esté toda la parte de la piel muerta afuera, entonces coges y sigues realizando la curación, ¿sí? Y Lo más profundo. en caso de que estuvieran, porque hay casos de que se queman y la ropa se les pega a la Tienes que piel. regar solución salina, ¿sí?
Si se les pega la ropa, colocar solución salina, no agua de la llave, agua del grifo, es que me encontré esto, le Ahí no riego. se le No. pone el suero fisiológico. Exacto, solución salina, suero fisiológico. Se le pone para ir desprendiendo poco a poco. Por eso las quemaduras, de acuerdo al grado, pues obviamente son más dolorosas, menos dolorosas, las de primer grado no muy dolorosas, o sea, doloroso, pero no es tanto como las de segundo grado, porque allá tenemos que realizar curación profunda, o como cuando tú dices, te pega la ropa, ir desprendiendo esa ropa. Y se desprende con todo piel, supongo, y debe doler. Ujú. Tiene que regenerarse. Ujú. Licen, y ¿Sí? con respecto a lo que son las fracturas, ¿Ya? he visto casos de lo que saben decir que aún la fractura está caliente y, o sea, ese rato mismo el médico trata de poner el hueso en su lugar. ¿En qué situaciones se da eso? ¿O qué tan efectivo es esa acción? A ver, cuando existe un tipo de fractura, primeramente lo que se recomienda es que se hagan ver con un médico especialista en esto, porque incluso he visto los fregadores, los no sé qué, que le acomodan y tanta cosa. Verán, yo tuve un caso de un paciente que se había lesionado el brazo, ¿sí? Y él se había ido donde el fregador y no sé qué, y que según él le había acomodado el brazo. Pero él, con el pasar del tiempo, había tenido esto, como se dice, molestias o malestar, que le empezaba a doler y tanta cosa. Entonces el médico, el traumatólogo, realizó una radiografía y vio que el hueso estaba, como se podría decir, hecho callo e interpuesto en el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer el médico? Como le dijo al señor, si usted hubiese venido a tiempo desde el momento en el que se fracturó, yo le acomodaba, o sea, le colocaba, por ejemplo, cuando se realiza este tipo de procedimientos, cuando el hueso, por ejemplo, se mueve un poquito, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para colocar, ¿qué hace el médico? Realiza los movimientos y le coloca de nuevo, ¿sí? Incluso el paciente, cuando presenta este tipo de dislocación del hueso, siente full dolor, demasiado dolor, pero el médico le coloca y se le quita, pero así como quitarle todo, o sea, dice, qué bestia, qué alivio. Entonces, el paciente que te digo tuvo ese problema, se le hizo callosidad en el hueso, tuvo que entrar a quirófano para limar esa callosidad. Como le dijo el doctor, si hubiese venido a tiempo, le hubiese colocado yo como debería de ser la colocación y no por fregaderos que le fregó, le puso unas pomadas, unas cremas y listo. Entonces, de acuerdo a la necesidad del paciente, se puede colocar el hueso cuando existe la movilidad para volver a poner en el lugar. Si existe ya el tipo de lo que es ya el daño del hueso, como vimos, tipos de fracturas oblicuas, transversas, ahí sí ya se necesita inmovilizador, colocación de yeso o la cirugía para colocación de placas, de acuerdo al nivel de fractura que presenta el paciente. ¿Sí? Dice eso que le vuelve a poner el hueso en su lugar, no se da más cuando son luxaciones o esguinces. Claro, luxaciones, esguinces. Entonces, no es más ya una fractura en sí, sino una luxación, un esguince. Cuando el huesito solo se mueve un poquito, se desencaja para volver a encajar. Pero ya en sí fracturas, ya cuando se compromete el hueso ya más a fondo, pues ya necesita otro tipo de tratamiento. O sea, dicen esto sería cuando, digamos, alguien está jugando básquet y se le mueve el dedo, algo así. Que saben O decir que se sea, le pisa, algo así. exacto, algo así más o menos, se podría decir, pero lo más recomendable cuando, por ejemplo, tú juegas básquet y te lastimas el dedo, lo que se coloca es una férula. ¿Para qué? Para que es como el yeso en el cuerpo, pero es un como yeso en el dedo, para inmovilizar. No sé si han visto así como unos, como una plata, ¿cómo es? Como una cosita de hierro que se les pone en los dedos, ¿sí? ¿Han visto? No sé si han visto, se les coloca aquí, se les envuelve y el paciente anda de estas así, con el dedito durante el tiempo que el médico indique. Ujú. ¿Alguien Licen, más? ¿Sí? una pregunta. Dime. ¿Qué será? Yo hace un mes estaba caminando sin zapatos
y me golpeé el dedo pequeño del dedo de los pies en el filito ¿Ya? del sillón. Y ya llevo así 15 días y no me pasa el dolor. Me pongo así zapatos cerrados y cojeo porque me duele, está como hinchado. Yo digo, estaré algo o me fracturaría porque no me puedo poner usar zapatos cerrados. ¿Ya? Verás, lo Entonces recomendable siento un es, dolor fuerte. claro, es que o sea, verán, cuando ustedes sufran este tipo de problemas, como ya vimos, puede ser un problema muscular o un problema de fractura, un esguince o ese tipo de cosas. Entonces, tú te golpeaste, puedes incluso estar fracturado porque es que te duele. Ya al momento de hacer presión te duele. Entonces, lo que te recomiendo es que vayas donde un traumatólogo para que te valore, ahora que estás a tiempo y son solo 15 días apenas, para que te valore o en el caso de que sea necesario darte medicación antiinflamatoria si está inflamado o qué sé yo, realizar rehabilitación del dedo que estás lastimado, pero eso ya depende de, como te digo, de una valoración médica al realizarte examen físico, una placa, también te ha de mandar a hacer una radiografía para ver cuál es el daño que tienes. Si no, no te va a Ah, ya, quitar o si no se va a hacer como callosidad. Entonces, después con el tiempo eso va a ser más complicado. ya, Luis. Ujú. ¿Alguien más, chicos? Ya no creo. Pero a Liceña le quería preguntar sobre el trabajo de exposición. A ver, dime. De lo que hay 4 grupos, cogemos del 1 hasta el 4. Ujú, Ah, ya. Y eso ujú. realizamos un informe y exposición. Exacto, como siempre hemos hecho. Ya, Licen, gracias. ¿Ya? No se olviden de dar la prueba. Cierto, me olvidé de decirles una cosa. Les voy a poner un juego para realizarlo en este momento, ¿sí? Y la persona que solucione ese juego tiene un punto extra a la prueba, ¿ya? Verán, ¿en qué consiste? Aquí tenemos un cuadro con 9 personas, ¿sí? Necesito que esas 9 personas tengan su propia casita individualmente utilizando estos 2 cuadros. Estos 2 cuadros tienen que agregarlos a este cuadro grande para que cada uno tenga su casita. Tienen 5 minutos para resolver, ¿sí? 9 personas, utilizar 2 cuadrados para que cada uno tenga su propia casita. Aquí tenemos que graficar los 2 cuadrados y que cada uno tenga su propia casita. Por ejemplo, yo cojo así, por ejemplo, les digo, yo quiero hacer así, ¿ya? Entonces, no, pues porque todavía se quedan estos afuera. Entonces, tienen que hacer 2 cuadrados para que cada uno tenga su casita. Listen, disculpe, ¿será que puede repetir? Es que se me fue el internet y no la escuché. A ver, tengo 9 personas en este cuadrado. Estas 9 personas necesitan su propia casa. Utilizando 2 cuadrados, ¿sí? Vamos a graficar aquí adentro para que cada uno queda independientemente. Entonces, 2 cuadrados aquí en este interno. Por ejemplo, yo les digo, yo cojo así un cuadrado y otro por acá, no, porque quedan otra vez juntos. Entonces, necesito que cada uno tenga su propio espacio, ¿ya? Dicen, ese ya lo hice. Ya. A ver, preséntame cómo le hiciste. Ya. Ay, ¿cómo le viro? Pues,
¿No puede ver? No le veo muy bien. ¿Le puedo tomar la foto y le mando al grupo? A ver, Ya. Ya le envié, dice. sí, ahí está, muy bien. Ayúdame con tus apellidos, por favor. López Arevalo. Ya, listo. López Nayeli, ¿no? Sí. Ya. Muy bien, chicos, voy a tomar la lista del día de hoy, por favor. Anangonó Joana, Presente. Anangonó Jacqueline, Presente. Arellano Leslie, Presente. Bravo Diana, Presente. Cacuango Marjorie, Presente. Carlos Cintia, Presente. Casa Jocelyn, Presente. Córdoba Carol, Presente. Flores Jeremy, Presente. Gordillo Natalie, Presente. Guagalango María, Presente. Guapaz Alexis, Presente. López Nayeli, Presente. Lara Jocelyn, Serena Mauricio, Matango Zairi, Presente. Ortiz Fernanda Presente. y Romo Zoila. Listo, chicos, entonces, si no hay más Dicen, dudas, disculpe, yo falto. Me fui a al ver, baño. Lara Cruz. ya listo. ¿Alguien más? Listo, chicos, entonces, por favor, no se olviden de la prueba. Es el día de hoy en la tarde, va a estar colocada, igual revisar los grupos que tienen que hacer las exposiciones. Y pues nada más, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. Les deseo un excelente fin de semana, les mando un fuerte abrazo, nos vemos de aquí el día martes y el día jueves pues de manera presencial, ¿sí? Cualquier situación, novedad, yo les estaré comunicando, al igual que cualquier cosa que pase o cualquier noticia que tengamos por parte del instituto, pues también se les avisará, ¿sí? Eso, chicos, ¿alguien más que tenga algo más que decir? Yo, Lisa, tengo una pregunta. Dime. Es de la exposición en grupo. Hacemos como el otro que hicimos, el informe y la exposición. Exacto, así mismo. Ya, ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, chicos. Entonces, nos vemos el día martes con las exposiciones. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo, por su atención. Y eso, chicos, cualquier situación me comunican. Nada más. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisen. Hola, Luis. Hasta luego.